En esta oportunidad, el Señor me mostraba, no sé si alguno desconoce lo que significa una llamada telefónica, por ejemplo. Me imagino que todo en el cotidiano siempre lo tienen internalizado. El recibir una llamada, hoy día está la videollamada. Con el Simón fuimos a Sube el fin de semana pasado y le llamó la atención el teléfono ese que uno le apretaba el número y le daba la vuelta y volvía y marcaba era todo un proceso poder llamar a alguien. Hoy día la verdad es que es mucho más fácil y se aprieta un botoncito y hasta uno le habla, ¿verdad? Cuando va en el auto y conecta las llamadas. Están las videollamadas, están las conferencias, está el correo electrónico, pero hay muchas instancias para poder comunicarme con alguien. ¿Mm? En ese sentido, una llamada entonces parte de una necesidad del hombre para poder establecer una comunicación, un vínculo con otra persona. Entonces, el llamado se viene a instaurar como el grado de vinculación que tengo con otro para poder transmitir un mensaje, una dirección, ¿verdad? Una información y que este receptor, que el que está al otro lado, ¿verdad? O el que me está escuchando pueda bajar cierta información hacia otro grupo de personas. En los trabajos se ocupa mucho esto, en donde está el trabajo en equipo, el cowork, el trabajo grupal, en donde hay una cabeza que transmite información por distintos grados hasta que llega a todos los que están en esa institución. Ahora, si esto lo llevamos al ámbito espiritual, que es un poco lo que se venía hablando, las palabras que se dieron acá adelante, ¿Dios tendrá un medio para comunicarse conmigo? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe o no? ¿Sí? No sé si se existirá. Dentro del contexto bíblico, podemos encontrar diversos casos, diversos personajes de la palabra, hombres de Dios, que recibieron un llamado súper claro del Señor. Ahora, una manera de poder saber que es Dios quien me está hablando es porque ese llamado genera en ti y en mí un grado de convicción. Eso quiere decir de que no van a haber ambigüedades acerca de que si es el Señor el que me habla o es mi propia racionalidad la que está interactuando conmigo. Dios es certero. Dios no es quien para equivocarse. La verdad es que si fuera un Dios equívoco, ambiguo, yo por lo menos desecharía mi fe en Él. Porque yo creo en un Dios poderoso, certero, poderoso en todo cuanto es su palabra, su llamado, su manera de ver las cosas y el grado de interacción a través de su llamado que tiene conmigo. Por lo tanto, podemos decir que ese Dios es absoluto. ¿Amén? Por ejemplo, nos remontamos al Antiguo Testamento donde Dios le dijo a Moisés que construyera un arca, en un lugar donde era imposible que hubiera un diluvio, que es el desenlace que todos conocemos. Este hombre era catalogado como un loco, pero Moisés, dejando todo razonamiento lógico, que a veces nos falta eso, dejar mi propio razonamiento lógico para escuchar a Dios, atendió el llamado de Dios, construyó la infraestructura naviera en tierra que lo salvó a él, a su familia, a un importante porcentaje de fauna local, ¿verdad? Y los salvó de la mayor catástrofe natural por inundación registrada bíblicamente y en la historia del hombre. Él logró escuchar y atender el llamado de Dios. Otro caso, Adán y Eva. Dios indicándole cuál era la voluntad de Él para aquellos inicios de la vida del hombre. ¿Qué les dijo Dios?
que podían comer de todos los árboles del huerto del Edén, excepto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Todos conocemos el desenlace y el resultado de no acatar la dirección de Dios, su llamado. Fue un acto de desobediencia que acompaña al hombre desde que nace hasta el día en que se arrepiente de su pecado de origen. ¿Con esto qué quiero decir? Que no atender el llamado de Dios trae consecuencias en la vida del hombre que pueden ser más catastróficas que lo que pasó en Chernobyl. Que hasta el día de hoy, sigue estando vigente. Disminuido, pero vigente. Dios hace hablar a la burra de Balaam para indicarle que puede ir con los príncipes de Balac, pero en ese lugar debía decir solo lo que Dios le ordenaba decir. Número 22, pueden revisarlo. Jonás, por otro lado, Dios le indica su voluntad acerca de ir a la gran ciudad de Nínive. Uno lo toma como que era un pueblito, pero era una tremenda ciudad. Para avisar un mensaje que era de suma importancia. Era de impacto incalculable para Dios. Este mensaje era que destruiría la ciudad si no se arrepentían. Aquella ciudad se demoraba 3 días en recorrer. Sin embargo, Jonás no atendió la orden directa de Dios, que además se lo repitió en 2 oportunidades, dice la palabra. Y el resultado fue quedar atrapado dentro del estómago del pez durante 3 días y 3 noches. No sé si logro internalizar la importancia de atender el llamado que Dios hace a nuestras vidas. Por otra parte, Dios habla a Gedeón acerca de su victoria que tendría sobre los madianitas. Gedeón manifestaba su temor ante la inferioridad de números en cuanto a hombres. Llega el tiempo de la pelea. Gedeón divide en 3 grupos a sus 300 hombres. A cada hombre da un cuerno, un jarro con una antorcha adentro. Cuando casi es medianoche, todos se reúnen alrededor del campamento de los enemigos. Entonces, al mismo tiempo, hacen sonar sus cuernos y rompen los jarros y gritan: ¡La espada de Jehová y de Gedeón! Cuando los soldados enemigos despiertan, se confunden y se asustan. Todos huyen y los israelitas tienen la victoria. Atender el llamado de Dios. Por otra parte, también tenemos a Abraham. Dios le habla a su corazón y le pide algo que es fuera de contexto para el hombre. Escapa a lo que nosotros conocemos como la lógica. Le pide a su único hijo, Isaac, para probar la fe y la fidelidad de Abraham frente al llamado de Dios a su vida. Entonces, si sacamos conclusiones de todos estos casos expuestos, que son verdaderos casos de estudio, podemos hacer una palabra con cada uno de ellos y podríamos estar meses estudiando estos casos que les acabo de decir. Podemos establecer que el llamado de Dios, entonces, lo primero que hace es que viene a quebrantar todo razonamiento lógico, toda racionalidad humana, para consolidar a través de este llamado lo que conocemos por fe. Consolidación de la fe. Creer en Dios, entregarse a la disposición de su llamado, apagando todo el contexto que parece lógico para el hombre, pero que es posible y directo para Dios. Uno de los casos justamente que llama la atención en cuanto al llamado y que nos comunica un especial mensaje a la disposición del corazón y precisamente al llamado de Dios
es el caso ahí expuesto en Génesis 22. Y yo les pido que puedan abrir sus Biblias o prenderla en Génesis 22, donde se muestra un Abraham en el cual Dios deposita esta petición fuera de toda lógica humana, pensando en que Dios es bueno. A veces uno podría decir, oye, pero ¿cómo pidió esto? Dios pide a Abraham, a su único hijo, aquel que esperó con tanto anhelo de su esposa Sara, que lo tuvo allá por los 90 años. Dice entonces Génesis 22 del 1 al 14, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Dice la palabra entonces el versículo 9, llegaron al lugar que Dios había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Ya no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Dios genera una dirección a seguir para Abraham. Y esta era, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Abraham se podría haber negado a esta dirección o a esta petición de Dios. Inclusive Abraham podría haber dicho, oye, como que estoy estresado porque la mente me está jugando una mala pasada y estoy escuchando que tengo que sacrificar a mi único hijo. Pero Abraham no lo hizo. ¿Por qué? Porque Abraham conocía la voz de Dios. Por tanto, no desconocía de él, sino que era como una oveja y escuchaba la voz de su pastor. Primer punto que podemos rescatar de Abraham en este llamado es que él conocía la voz de Dios. Hazte la pregunta, si me hablaran, ¿sabría que es la voz de mi Padre? Es necesario hacerlo. Si alguien me hablara, ¿sé que es la voz de Dios? ¿O es la voz de mi yo? ¿O es la voz de Satanás? Porque ese también habla, y es mentiroso además. Él sabía que era la voz de Dios, de su Padre. Juan 10:4 dice, por ejemplo, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Se refiere al pastor. Y las ovejas lo siguen, ¿por qué?
porque conocen su voz. Abraham no actuó porque sí. Abraham tomó el llamado, lo hizo propio, porque sabía perfectamente que era Dios quien le estaba hablando. Por tanto, Abraham sabía perfectamente que su Dios requería algo de él. La solicitud de Dios no era algo que él podía tomar a la ligera, porque estaba hablando de su propio hijo, del único. Dios entonces en Abraham fue hasta lo más profundo de su corazón. Lo más valioso que tenía él en el tiempo bíblico, terrenalmente hablando, era su hijo. Esto nos hace entender entonces que Dios demanda todo de nuestras vidas. Primero, conocer la voz. Segundo, Dios demanda todo de nuestra vida. No quiere un poquito, no quiere un parcializado de cosas. Lo quiere todo. La solicitud de Dios con Abraham no profundizaba entonces en lo solicitado, que era su hijo, sino que profundizaba en la meta a través de lo solicitado. Por tanto, de esta manera Isaac no era lo relevante para Dios en ese momento, sino que se transformaba en una vía, en un medio para probar la fe de Abraham. Ese era el objetivo de Dios a través de este Isaac, que pareciera que se transforma a ratos en el punto focal del relato bíblico. Pero la verdad es que es la vía para probar la fe de su discípulo, que en este caso es Abraham. Se dice, por ejemplo, dentro de los historiadores de la palabra, que cuando Dios demandó a Abraham su propio hijo en sacrificio a él, Abraham no era un niño. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo hace un tiempo atrás cuando recordaba esta palabra, yo siempre me imagino un niño. Casi como que lo podía llevar distraído con un dulce. Oye, vamos, que mira, tengo un Super 8, vamos. Pero la verdad es que no era así. Abraham tenía entre 25 y 30 años. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Dios demandó a Abraham su único hijo. Por lo tanto, ya no era un niño ingenuo, no era pequeño, no era un temeroso, sino que era prácticamente un joven adulto tal vez. Esto nos indica primeramente que ya llevaba varios años Abraham disfrutando de su único hijo, su anhelado hijo. Por otra parte, Isaac también llevaba años de relación profunda, extensa en los años con su padre, al momento del llamado de sacrificio. Esto nos hace preguntarnos qué ocurrió en el corazón de Abraham cuando Dios le realizó esta petición. ¿Era una decisión fácil de acatar? ¿Era algo material? ¿Era algo físico? ¿Pero era algo fácil de despojarse? A mí me encanta hacerme estas preguntas porque como que me sumerjo en lo que estaba viviendo Abraham. Porque leerlo es una cosa, pero llegar a un estado de compasivo acerca de insertarme en lo que estaba viviendo Abraham es otra cosa. Porque puedes colocar el nombre de tu hijo en este relato y vas a entender perfectamente lo que pudo haber llevado a Abraham en su corazón. Una cosa es pensar en Dios como Padre y la perfección gloriosa que envuelve su paternidad, que es inigualable. Esa paternidad de Dios no registra equivalencia en la tierra. Nosotros somos padres porque es una pequeña fracción de lo que Dios es.
Pero otra cosa completamente distinta es el caso de Abraham. Porque Abraham era hombre. Era un padre en lo cotidiano. Era un hombre lleno de sentimientos, de imperfecciones, de apegos, de anhelos familiares. Un hombre con preocupaciones. Un hombre con capacidad de abrazar, de besar, de contener. Un hombre que podía disciplinar, corregir y ministrar a su hijo. Abraham era un padre normal. Como aquellos padres que dentro de su corazón aman a sus hijos. Ese era Abraham. Pero a partir de esto, podemos rescatar una condición dentro de la persona de Abraham, que es admirable. Y esa es su obediencia. Tercer punto, obediencia. Primero, reconocer la voz de Dios. Segundo, ayuda a memoria. Dios demanda todo de nuestras vidas. Tercero, ya empieza el acto de obedecer. Obediencia. Leemos dentro del cuadro bíblico lo profundo del texto y por medio de su inigualable, admirable obediencia, Abraham se despojó de todo aquello que agradaba a su corazón. Dios entregó para Dios todo lo que llenaba su vida. Dejó en un segundo lugar aún lo más preciado para un padre, con el único fin que fue intransable de poder agradar y acatar el llamado de Dios en ese preciso momento de su vida. Porque si ustedes logran ver el texto y leerlo, se pueden dar cuenta que Abraham no titubeó en ningún momento. Tenía un corazón frío para el Señor. O sea, me refiero a que no duro, sino que frío, de que tomó la decisión sin titubear. No estaba hablando del Señor de, oye, entrégame el auto o entrégame la casa donde vives. Le estaba pidiendo su hijo, el único, el que amaba, el que demoró 90 años Sara en poder entregar. En esos 90 años pasaron cosas en el corazón de ellos. Eso, lo más profundo de él, Dios se lo pidió. Y Abraham no titubeó en ningún momento de su vida. El llamado tiene que ser como un correcto procedimiento de quien es el que recibe, ¿verdad?, el llamado. Entonces, el que recibe el llamado de Dios debe atender y accionar a la vez. Dice la palabra muy claramente que Dios llamó a Abraham y éste le respondió, heme aquí. Lo cual manifiesta que había una atención de Abraham acerca de lo que Dios estaba hablando. Pero además, en esa misma atención existía una disposición inmediata por parte de él para ejecutar. No solamente atender el llamado, sino que ejecutar la dirección de Dios a través de este llamado. Sin embargo, Dios además le entrega las indicaciones necesarias para atender el llamado indicado. Por ejemplo, podemos ver el versículo 2 cuando dice la palabra, toma ahora a tu hijo, tu único, no había más, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Es maravilloso ver que Abraham no solamente escuchó la voz de Dios, el llamado de Dios, sino que generó inmediatamente una acción de obediencia. Acción de obediencia, que significa llevar el llamado a un punto de movimiento, que es fruto de la atención, pero más allá de la atención es fruto de la disposición del corazón. Es decir, atendió el llamado y se movió en todos los sentidos y las dimensiones de su vida para poder alcanzarlo.
Dice la palabra en el versículo 3 de este mismo capítulo: Abraham se levantó muy de mañana. Ustedes lo pueden leer, no nos vamos a salir de este texto. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, que aparejar viene del preparar, y tomó con él a 2 de sus mozos o sirvientes y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces, Abraham no se quedó en los laureles. A veces Dios habla y nos quedamos dando vueltas. Eso es dormirse en los laureles, pues súper cómodo. Abraham no meditó excesivamente en el llamado que Dios le hizo, que también es otra condición. Puedo reconocer la voz de Dios. Primer punto. Atiendo el llamado, pero me quedo reflexionando así, pero brutalmente, por meses. Y le doy vuelta, y le doy vuelta, y le doy vuelta. Hasta que se empieza a diluir el llamado. Y pareciera que Dios va a buscar a otro mejor, porque este como que le da vuelta, le da vuelta. Excesivamente la meditación es lo que me dice. Abraham no esperó que otro lo hiciera. Abraham no le encargó esto a sus servidores. Abraham no le dijo al hijo: oye, anda y te sacrificas, por favor. Abraham atendió, lo tomó de manera personal, porque cuando Dios habla, habla profundamente a mi corazón. Él es omnipresente. Él está en todos y en todo. Por lo tanto, no necesita intermediarios, no necesita secretaria. Él trabaja directamente contigo de una manera personal y profunda, como lo hizo con Abraham. Algo importante también que podemos rescatar de Abraham en su llamado es que Abraham no se colgó de la fe de otro. No esperó que otro lo rescatara o le diera una dirección distinta o otro bemol de lo que él podía ver acerca del llamado de Dios. Abraham atendió personalmente y de manera instantánea lo que Dios le había indicado. Se movió en torno a las indicaciones de Dios y se movió de manera precisa en lo que Dios le dijo, independiente que esta dirección no agradara su corazón. ¿Ustedes piensan que Abraham estaba feliz? Vamos a matar a mi hijo. O sea, por favor, sumerjámonos en la realidad de Abraham. No tomemos el texto a la ligera. Iba a sacrificar a su único hijo. Entonces podemos interpretar que Abraham ya estaba en el sacrificio, incluso antes de llegar a la tierra de Moriah. Porque Abraham obedeció instantáneamente y realizó todo, humanamente hablando, para poder acatar esa dirección. Génesis 22:5 dice: tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. La meta en Abraham jamás fue desviada por otras corrientes, por otras circunstancias. Jamás fue desviada. Su hijo finalmente se había transformado en el sacrificio. El colocar la leña sobre él y caminar juntos al lugar de sacrificio era prácticamente decirle a Dios: aquí estoy, aquí estamos y vamos a ejecutar tu dirección. Se dispuso al llamado de su padre. Pero ahora, hermano, yo te invito a que nos coloquemos en el lugar de Isaac. Hemos analizado de Abraham, que era un hombre decidido, radical, obediente, sabía escuchar la voz de Dios y además sabía obedecer lo que Dios le decía.
Nos pusimos en el lugar de Él cuando Dios le pidió lo más profundo que Él amaba en ese tiempo. Pero te has puesto a pensar en lo que Isaac sentía. No era un niño que podía ser engañado. No era un pequeñito que uno le podía decir cualquier cosa y se la iba a creer. Era un muchacho, era un joven. Abraham era descendiente de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Por tanto, los sacrificios o los holocaustos a Dios eran algo que se remontaba profundamente a la cuna de su cultura. Era parte de su tradición. Por tanto, Isaac no estaba ajeno de esto, al ser el primogénito de Abraham. Por tanto, cuando ocurrió en Abraham el llamado del sacrificio y Abraham comenzó a ejecutar en obediencia las indicaciones que Dios le había dado, Isaac, lo más probable es que cuando descargaron todos estos elementos de holocausto, la leña, el cuchillo, el fuego, cargaron el asno, Isaac ya sabía qué es lo que se iba a ejecutar. No estaba ajeno. Era un joven que no había sido engañado. Él sabía perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo. Él sabía que era el cordero de sacrificio. Dice el relato bíblico, y alza su voz en el único tiempo del lenguaje ahí en el texto de Génesis 22. La única intervención que hizo Isaac, la única, está ahí en Génesis 22:7. Y dice, y habló Isaac a su padre Abraham. Y esto, por favor, colócalo en la imagen de tu mente, colócalo acá. Tú eres Isaac, colócalo. Dice, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, ¿cómo dice tu palabra? Le dijo, Padre mío. Mira la sutileza del lenguaje de Isaac. Cuán amoroso con su padre. Él sabía dónde iba. Él sabía quién iba a ser el ejecutor de ese sacrificio. Pero este Isaac, con 20 y tantos años encima, le dice, Padre mío. Y le dice Isaac a Abraham, aquí está el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le dice. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Dice la palabra que los dos iban juntos. Hay un grado de que están completamente compenetrados su padre y el hijo. No son 2 relatos aislados donde el padre tiene que hacer lo que no agrada a su corazón, pero sí lo que agrada a Dios. Y tampoco está aparte el hijo que no quiere agradar el corazón de su padre terrenal, sino que están compenetrados. A ninguno de los dos nos gusta la idea, dice la palabra. Pero Dios es más importante. Tú ejecuta. Y yo soy tu cordero, le dice Isaac. El servir al Señor, hermanos, no se hace solo. Se hace como la palabra dice, juntos. No solo el discípulo lo sacrifica todo por Dios, sino que además su familia se sacrifica para que ese hombre de Dios
haga la voluntad de su padre. Isaac se pone un corazón manso, un corazón reposado, humilde, sujeto firmemente a su padre, entregado a la voluntad de Dios, un verdadero cordero. No dijo nada, no chilló nada, se entregó. Entonces, podemos ver cómo el texto ministra también el corazón de un joven que hoy más que nunca los jóvenes caminan en la búsqueda de referentes, de ideales. Pero yo les digo, miremos a Isaac, que no solamente agradaba al corazón de su padre, sino que además agradaba al corazón de Dios. Como jóvenes, miremos a Isaac. La obra no es del padre solamente terrenal, sino que es de los hijos, de la familia, de la esposa. Todos en torno a sacrificar y a entregar todo con tal de que Dios sea glorificado. Finalmente, entonces, las Escrituras nos cuentan el momento para el cual Abraham había preparado todo y su hijo ya se había dispuesto en todo. Génesis 22, 9 al 14 dice: llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo con signos de exclamación: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, como siempre le decía a la voz de Dios. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Es impactante ver cómo Abraham no titubeó un solo instante en acatar lo que Dios indicó. ¿Te has puesto a reflexionar en ese preciso momento cuando este padre, ¿verdad? Abraham toma el cuchillo para sacrificar a su hijo. Imagínate cuántas cosas pasaron por la cabeza de Abraham. Tratemos de vislumbrar cómo estaba su corazón. Finalmente Abraham estaba confiado. Tenía esperanza en lo que Dios haría. La fe de este hombre lo llevó a entregarlo todo, pero jamás perdiendo de vista que Dios es bueno. La esperanza jamás abandonó a Abraham, jamás fugó de su corazón, siempre estuvo ahí. En todo el calvario que vivió rumbo al sacrificio, jamás se apartó la bondad de Dios de su vida. Al final del párrafo 5 entonces indica: entonces Abraham dijo a los mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho, que era su hijo, iremos hasta allá, adoraremos, ¿y qué dice? Y volveremos a vosotros. La esperanza en Dios, a pesar de su llamado, nunca abandonó a Abraham. ¿La esperanza en ti se ha ido?
¿Confías en el Señor? Actuamos como Abraham. Tengamos esperanza de vida. La esperanza en un Dios vivo, en un Dios lleno de gloria. La esperanza en el amor que viene de Él. Y sobre todo que se sustenta esta esperanza en la fidelidad de Dios. Hace que la dirección de Dios entonces y el llamado que Él tiene para la vida de Abraham y para nuestras vidas sea completamente ejecutable. Es decir, se puede hacer, hermano. Se puede lograr. La fe es la que mueve montañas, dice su palabra, y trasciende todo el razonamiento del hombre, quebranta la lógica de lo posible y hace que lo imposible sea visible, porque proviene de Él y no del hombre. Jeremías 32:17 dice: Ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, y para concluir, no debemos interpretar el tiempo de prueba como una instancia de un mal momento o de complicaciones que prácticamente nos derriban la vida, sino más bien debemos tomar este tiempo de prueba, al igual que Abraham, pero tomarlo como un momento íntimo que hay de diálogo, de instancia, de intimidad entre Dios y nuestras vidas. Debemos ser como Abraham, entregarlo todo, disponerlo todo con obediencia, reconociendo la voz de Dios y sin esperar, dando vuelta y vuelta y vuelta. Dios habla y yo hago. Dios dice y yo entiendo. Ejecuto. Amén.